Bueno, pues buenas tardes, bienvenidos los que estáis conectados online y aquí presencialmente. Vamos a ver el tercer módulo de la Escuela de Comunicación. El tercer módulo lo que vamos a ver son los estilos de comunicación, la adherencia terapéutica y sobre todo cómo fidelizar a este paciente mediante la comunicación, que es nuestra herramienta, que de esto se trata, digamos, esta escuela. Y por último vamos a ver lo que es la venta deontológica en la farmacia comunitaria por resultado de la atención farmacéutica, ¿no? De los servicios profesionales farmacéuticos asistenciales. Pues bien, vamos a empezar por los estilos de comunicación con los pacientes. En primer lugar, bueno, pues deciros que las funciones vuestras como farmacéuticos o nuestras como farmacéuticos en la farmacia comunitaria, bueno, pues se clasifican, digamos, en los servicios asistenciales que van desde la dispensación, es decir, cuando alguien viene a tu farmacia con una prescripción médica, con una receta, nosotros dispensamos el medicamento. La indicación farmacéutica, que es cuando viene un paciente a tu farmacia y te dice qué me da para X cosa, ¿no? ¿Qué me da para la tos? ¿Qué me da para el estreñimiento? Siempre la indicación farmacéutica, deciros que se refiere a un síntoma menor, es decir, no requiere diagnóstico, no requiere que lo diagnostique un médico ni que vaya al médico, sino que nosotros, por nuestra formación y nuestra capacidad, podemos indicarle algo que, por supuesto, sea un producto sanitario o sea un medicamento, siempre que no requiera prescripción médica. Por otro lado, las funciones que siempre deben de acompañar a estos servicios profesionales en la dispensación e indicación, por supuesto, el consejo farmacéutico, ¿no? Las medidas higiénico-dietéticas que siempre deben de ir acompañadas como última fase de este proceso, ¿no? Y por último, bueno, pues otra función principal que tiene el farmacéutico en la farmacia comunitaria es pues vigilar las duplicidades de tratamiento del paciente, identificar si hay alguna posible interacción entre los medicamentos, entre los fármacos que está tomando, incluso con los que nosotros pues, le hemos podido indicar con una indicación farmacéutica, ¿no? Pues bien, la importancia de, digamos, de construir y mantener una comunicación que sea adecuada con nuestro paciente, ¿vale? Es indispensable, ¿no? Pero quizás sea mayor para el farmacéutico, ya que la comunicación incluso se ha considerado como un instrumento indispensable para el trabajo de la farmacia comunitaria. Pues bien, para cumplir, digamos, de manera satisfactoria nuestras funciones como farmacéuticos comunitarios, el farmacéutico debe introducir no solo el aspecto, digamos, biológico, sanitario del paciente, qué es lo que le pasa, su patología, etcétera, sino que también tenemos que ir un poquito más allá, entrar un poco, digamos, en una dimensión, vamos a llamarla una dimensión psicológica, ¿no? En otro tipo de características sociales, de ahondar un poquito más para que el paciente pues, nos pueda dar toda la información que nosotros requerimos para hacer cualquier tipo de indicación farmacéutica. ¿Qué pasa? Que esto obliga, digamos, a que los farmacéuticos tengamos que, como si dijéramos, ahondar un poquito más en aspectos de alto contenido afectivo, ¿no? Para el paciente, por lo que requiere tener, pues el farmacéutico comunitario debe tener, pues sin duda alguna, un espíritu humanista, es decir, que sea más cercano, que tenga una gran apertura a las necesidades del paciente, que tenga una disposición de trabajar en equipo y sobre todo que sepa transmitir la experiencia y los conocimientos al paciente, a su familia y sobre todo al equipo farmacéutico, que es indispensable, que ahora también veremos la importancia que es la comunicación con el equipo farmacéutico. Pues bien, la comunicación no solo debe de servir de vehículo para que nosotros obtengamos información que requerimos para hacer una indicación farmacéutica, ¿no? Sino que también es un vehículo para que el paciente se sienta sobre todo escuchado, ¿no? Se sienta también comprendido y sobre todo que nosotros también podamos comprender
el significado que tiene para esa persona su enfermedad, su patología, y sobre todo para que se sienta pues cómodo con la atención durante el proceso de salud, del seguimiento que le vamos a hacer hacia su patología, ¿no? Se debe tratar de vincular la función del farmacéutico con los problemas que demandan nuestros pacientes, con los problemas que demanda, digamos, la sociedad, de tal forma que, bueno, pues nos pueda dotar a los farmacéuticos con un potencial en habilidades comunicativas que nos permitan, pues, competir de manera más eficiente con la problemática que plantea bueno, pues, la profesión en distintos escenarios, ¿no? Sean reales, sean complejos, que a veces lo son, y sean también dinámicos. Por tanto, esta formación, esta escuela de comunicación, el único propósito que tiene en referencia a la relación farmacéutico-paciente es de contribuir al que el farmacéutico logre tener una comunicación más efectiva con su paciente, contribuyendo así a que el paciente tenga un uso responsable de medicamentos, a que mejore esa adherencia a su tratamiento, que sepa cómo tomarse el medicamento, cuándo, cómo, dónde, consiguiendo así cuantificar pues, este consejo profesional a través de la venta deontológica. Pues bien, digamos como que la importancia de la comunicación en relación al farmacéutico paciente se basa principalmente a que el farmacéutico tiene que mostrar interés por el paciente. Yo sé que esto a veces es muy difícil porque, bueno, pues somos humanos, estamos cansados, sobre todo ahora con lo que llevamos de COVID y no COVID, porque vamos una detrás de otra y somos personas y somos humanos y nos dejamos un poco llevar a veces por el cansancio, por el día a día, la rutina y demás. Pero siempre a nuestros pacientes, a la persona que entra a tu farmacia, tienes que mostrarle interés 100%. Tienes que saber tratar de utilizar palabras que le lleguen a él o a ella de alguna manera, que sean palabras que comprenda, que sepa exactamente cómo se tiene que tomar su tratamiento, cuándo, cómo, digamos como que aconsejar al paciente, pero siempre permitiendo que decida con libertad si se lo quiere tomar, si no se lo quiere tomar, darle la oportunidad de comentar pues sus puntos de vista y que también el farmacéutico considere su opinión acerca de este tratamiento, no solamente decir, usted se tiene que tomar esto cada 8 horas porque lo ha dicho el médico, sino también intentar ir un poquito más allá. Mira, no me lo quiero tomar porque es que resulta que ayer me lo tomé, me dolió el estómago, bueno, pues vamos a indagar un poco, a ver si es un efecto secundario, a ver si es, mira, no me lo quiero tomar porque resulta que tengo miedo porque he leído el prospecto, que es una de las causas más comunes, ¿no? Y me puede, bueno, pues producir, yo qué sé, cualquier cosa, ¿no? Pues también ir un poquito más allá. Con lo cual, bueno, pues un razonamiento inicial para estimar la importancia de la comunicación en esta relación farmacéutico-paciente, pues identifica que uno de los aspectos de mayor interés para el paciente es que el farmacéutico eso, muestre interés en todo momento, muestre que tiene todo el tiempo del mundo para estar con su paciente, ¿no? Que es lo que, digamos, carecemos siempre de tiempo. Siempre vamos con que tengo que mandar el pedido, que tengo que hacer no sé qué, o ves gente que está entrando a la farmacia, uno se agobia, tiene que ir con prisa, nos vamos relajados, igual que, bueno, cuando entramos al médico, ¿no? El médico también tiene unos minutos para dedicarnos a nosotros, pero hay problemas que hay que pararse un poco más, con lo cual, bueno, pues dejemos un poco de mirar el reloj y miremos a la persona que tenemos enfrente sin interrupciones, si puede ser. Por tanto, una de las necesidades del paciente es ser entendido, que sea conocido por el farmacéutico, es decir, que cuando él llegue para pedirte un consejo, pues tú directamente le digas, sí, sí, me acuerdo de usted, o si no sabe el nombre, sí, sí, sé perfectamente el tratamiento que tiene, es decir, mostrar toda esa empatía. Esto es que las cualidades del farmacéutico deben ser, por tanto, pues una conducta afectiva que le permita, bueno, pues mostrar sentimientos que a veces nos cuesta un poco mostrarlos, también mostrar esa empatía con la persona que tenemos enfrente, también mostrar esa preocupación por nuestros pacientes
Y bueno, pues las cualidades, digamos, humanísticas del farmacéutico tiene que ser la comunicación, ¿vale? Que están muy valoradas por todas las encuestas que se han hecho a los pacientes. Es decir, para ellos la comunicación es el valor que más dan al farmacéutico, ¿no? Cómo te ha atendido. Ay, pues mira, está conmigo no sé cuánto tiempo. Y fíjate que con esto que me ha dicho, pues, oye, parece que no, pero estoy mejor. Ellos valoran muchísimo todo esto, la comunicación, el tiempo que le damos. Por tanto, la falta de adherencia terapéutica es otro, digamos, de los principales argumentos para investigar la influencia que tiene la comunicación. Por ello, la falta de adherencia terapéutica se basa en la falta de intercambio de información que existe entre farmacéutico y paciente, la falta de comprensión e incomprensión del tratamiento puede ocasionar a veces que el paciente no se lo esté tomando adecuadamente, no sepa cómo tomarlo, se le olvide, etcétera. Entonces, bueno, pues si el farmacéutico practica una buena comunicación con sus pacientes, pues existe un alto nivel de satisfacción para nuestros pacientes, para nuestros usuarios, con la atención de la farmacia en particular, ¿no? Cuando el farmacéutico logra identificar y entender los problemas importantes de sus pacientes, es capaz, digamos, de generar mayor satisfacción. Cuanto más sepamos, mejor. Más ahondamos, más vamos al origen de su problema de salud, ¿no? Se puede, digamos, como que ubicar a la comunicación dentro de estos atributos interpersonales del farmacéutico, considerados como la expresión de aspectos de carácter profesional y personal, ¿no? Observable en la interacción con sus pacientes. Por tanto, se ha de considerar la actitud comunicativa del farmacéutico parte de una de las competencias requeridas digamos, para esta compleja problemática que presentan algunos de nuestros pacientes. En técnicas de intervención del farmacéutico y satisfacción del paciente, bueno, pues encontramos la habilidad de comunicación, que por eso estamos haciendo esta escuela de comunicación, la explicación del farmacéutico de la naturaleza de la enfermedad, es decir, qué es lo que me ocurre, qué es lo que me pasa, vamos, bueno, pues darle toda la información requerida, las características del tratamiento, la posología, la forma de administrarlo, si se trata de un colirio, si se trata de un aerosol, de una insulina. Tenemos que pararnos un poquito más en explicarle a nuestro paciente cómo debe de usar este medicamento. También una de las técnicas de intervención nuestra es manejar adecuadamente pues, la preocupación y la ansiedad que a veces muestran nuestros pacientes, ¿no? Ese miedo, ¿eh? Si me pasa esto y si me tomo esto y resulta que me pasa lo otro. Intentar, bueno, pues ser un poco empático y ponernos, digamos, en su lugar, ¿no? Pues bien, todos estos aspectos pues, son relativos a las habilidades comunicativas que posibilitarían pues, esa satisfacción que tenga nuestro paciente con nosotros y luego posteriormente con nuestra farmacia. Ahora vamos a ver lo que son los modelos de comunicación, ¿vale? Hay diferentes modelos. Vamos a ver el modelo de las tres funciones. ¿Qué consiste esto? Bueno, pues consiste en recolectar la información posible de nuestro paciente, en responder a esas emociones que él quiere saber, a ese miedo que tiene, a esa preocupación, saber responder. Tenemos que ser resolutivos, ir un poquito por delante de ellos. Y sobre todo, bueno, pues educar la conducta del paciente, bueno, pues para que maneje, para que lleve mejor, para que gestione mejor esa patología que tiene, ¿no? Que es su gran preocupación. Luego existe otro modelo, que es el modelo centrado en el paciente. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, este modelo implica considerar que cada paciente es único e irrepetible. Siempre tenemos que a cada paciente tratarlo como distinto que es al otro paciente que va a venir después o de todos los que tiene. El farmacéutico tiene que tener apertura hacia la expresión de los sentimientos del paciente, considerar que se debe tener pues, un poco de maestría, ir por delante de ellos. Tenemos que tener una actitud mental en el proceso de escuchar. Saber escuchar es importantísimo, no solamente hablar. Y sobre todo la confianza y el compromiso que vamos a generar con nuestro paciente, ¿no? Entender que el trato de persona a persona
bueno, pues se basa también en esto, ¿no? En esta actitud mental. Otro modelo que existe es el modelo de abordaje sistémico familiar para el cuidado del paciente. ¿Qué significa esto? Bueno, pues este modelo considera 3 principios que os he indicado aquí. El primero, que la familia consiste en el contexto más relevante que puede influir en la salud y en la enfermedad del paciente. Es decir, la familia siempre tiene que estar ahí para apoyar, sobre todo cuando se trata de una persona de edad avanzada que no sabe cómo tomarlo, que se le olvida tomarse la medicación, etcétera. También la familia como factor fundamental para obtener esos buenos resultados en su problema de salud. Y también los desórdenes de salud son el resultado de una interacción compleja pues, de muchísimos factores. Luego está el modelo de autoconocimiento. ¿Qué significa esto? Bueno, pues el autoconocimiento debe de servir de medio para ser más acorde, ¿no?, con la experiencia del paciente. El modelo de autoconocimiento también se basa en interrelacionarse y interactuar con el paciente. También requiere habilidades comunicativas, por supuesto. Escuchar de forma que no nos interrumpan. Cuando estamos con un paciente, que vemos a tu compañero o tu compañera decirte, mira, que llaman del colegio, o que preguntan que dónde está el pedido de tal. O sea, esas interrupciones que sí, que entendemos que tienen que suceder porque los trabajos son así, pero intentar minimizarlas al máximo posible para mostrarnos toda la atención, toda la escucha activa hacia la persona que tenemos enfrente. Y por supuesto, este modelo se basa en responder activamente, es decir, tenemos que ser resolutivos, tenemos que ver qué solución le puedo dar yo a esta persona que me está preguntando o que me está diciendo cómo se siente ante este problema. Por tanto, la comunicación y el sentido cercano y humano del farmacéutico son cualidades muy valoradas por nuestro paciente, como he comentado antes. Ahora vamos a hablar de lo que es la escucha activa, ¿eh? Que he puesto que no olvidemos de escuchar no solamente con nuestros oídos, sino también con nuestros ojos, con nuestra mente, con nuestro corazón y con nuestra imaginación. Es una frase de Carl Rogers. A mí me gusta bastante. ¿Qué significa exactamente la escucha activa? La escucha activa es estar atento a lo que dice mi paciente, a cómo lo está diciendo, fijarse en su mirada, fijarse bueno, en cualquier gesto que tú veas, está nervioso, está ansioso, si tiene una respiración que vemos que está hiperventilando, podemos decirle, ¿estás tranquilo? ¿Necesitas algo? ¿No estás seguro con esta medicación? No sé, ahondar un poco más. Y sobre todo la escucha activa consiste en transmitir que tenemos en cuenta pues todas sus opiniones, que también tiene derecho a tenerlas, no solamente a que el médico le diga cómo tomarlo, nosotros, digamos, evaluar si sabe ese proceso para tomar su medicación, sino que él también o ella también puede tomar decisiones sobre su tratamiento, ¿no? Por tanto, escuchar implica un proceso donde actúan, digamos, nuestros sentidos y nuestra parte, digamos, intelectual, de conocimiento y sobre todo afectiva. Entonces, la escucha es algo que requiere mucha práctica, requiere mucho esfuerzo y concentración por nuestra parte y de esta manera pues también se incrementa en gran medida esa capacidad de empatizar con nuestro paciente. Y también tenemos que saber que un componente esencial en la escucha activa es el silencio, ¿eh? Tenemos bueno, pues digamos, la mala costumbre, por decirlo así, ¿no?, de interrumpir o de si nuestro paciente vemos que se ha callado, nosotros automáticamente tenemos que hablar. No, el silencio es parte de la comunicación. No significa estar ausente, sino que, bueno, pues conlleva tener pues, una mirada, una postura atenta de que lo estamos escuchando, porque a lo mejor en ese pequeño silencio que le vamos a dar, eso hace que se va a abrir un poquito más y nos va a contar algo más que no te ha dicho. Tenemos que dejar esa pausa, tenemos que ser un poco, vuelvo a decir, pacientes, ¿no? Ya sé que en esta vida que llevamos de estrés y de ir con prisa a todos lados no nos lo permite, pero tenemos que empezar también a aprender a vivir un poco así, ¿no?
¿Cuáles son los elementos necesarios para escuchar activamente? Pues primero dejar hablar a nuestro paciente, imprescindible, sin interrumpir. Establecer esa empatía, ¿no? Como he dicho antes, eliminar las interrupciones, decirle a nuestros compañeros, mira, ahora voy a estar con este paciente, si no te importa, a no ser que sea algo muy urgente, evita en todo momento que te interrumpa para prestarle toda la atención. También yo sé que es difícil porque no para de entrar gente y no puedes dedicarle todo el tiempo que quieras, pero sí tú te puedes establecer cuánto tiempo vas a estar con cada paciente, ¿no? Para, digamos, pues ser más dinámico y que no se te acumulen las tareas que tienes que hacer luego dentro de la farmacia, más todos los pacientes que tienes que atender, ¿no? Siempre dirigir la conversación, dirigir un poco al paciente porque si no algunos también se van un poco fuera del lugar y entonces tienes que otra vez reubicar la conversación para ir en lo que nos interesa, en su salud, porque hay muchos que, bueno, pues parece que no, pero van a la farmacia, como he dicho otras tantas veces, como cuando vamos a la peluquería y empezamos a montar en la vida entera a nuestro peluquería. Ejercemos un poco de psicólogo. Entonces también reubicar un poco eso, dirigir la conversación dejándole hablar, pero a lo que, digamos, nos interesa, ¿no? A la salud del paciente. Controlar de alguna manera nuestras emociones, ¿no? Si en algún momento estamos estresados mirando el reloj y pensando, madre mía, que tengo que pasar el pedido, que tengo que hacer no sé qué, y pues controlar que no se nos vea un poco afectados por eso, ¿no? Evitar en todo momento, bueno, pues una argumentación excesiva, contarle, bueno, con detalles precisos, que lo entienda perfectamente sin ir más allá. Preguntar cuanto sea necesario, eso por supuesto, y luego volver a dejar hablar, es decir, que sea un diálogo, que no sea un monólogo, ¿no? Por tanto, escuchar activamente nos va a hacer mejores comunicadores sin necesidad de utilizar las palabras. Ya he dicho, una mirada, una postura relajada, que esa persona sepa que me está atendiendo y, bueno, pues demostramos así, sin lugar a dudas, mayor interés por nuestro paciente y sobre todo por sus problemas de salud y generamos con ello una confianza. Eso le aporta valor a ti como farmacéutico, pero a tu farmacia muchísimo más, ¿no? Vamos a ver ahora lo que es la comunicación centrada en el paciente. ¿Qué significa esto? Bueno, pues la comunicación centrada en el paciente se puede traducir en una mayor recuperación del estado de salud del paciente con mejor recuperación de sus molestias y preocupaciones. Esto puede llevar un poco a despistarnos, ¿no? ¿Qué significa esto? Lo que lleva a generar esta comunicación centrada en el paciente es la calidad de esa comunicación, que a veces hace que genera, digamos, una diferencia significativa en los resultados de su salud. Por ejemplo, una persona que esté ansiosa porque le han medido la tensión y le ha dado pues, una tensión alta, vamos a poner 18,9, por ejemplo, está angustiada, se toma su tratamiento antihipertensivo y aún así le ha dado una tensión alta, pues nosotros tenemos que tratar de generarle confianza, decir, bueno, siéntate un momento, no te preocupes, a lo mejor eso ha sido que estás un poco nerviosa, nervioso, vamos a tratar de bajar un poco esos valores. Incluso si en un momento dado nos tenemos que salir un poco de nuestro papel de farmacéutico, pues intentar darle alguna herramienta que le puedan ayudar a ese problema de salud. Por ejemplo, ayudarle a hacer una relajación de diafragma, 10 minutos al día para intentar relajarse. Yo sé que eso está un poco fuera de lugar, porque nosotros, digamos, como que nos basamos mucho en las medidas higiénico-dietéticas, pero también hay otras técnicas que también podemos hacerle ver que existen, o decir, pues mira, ¿y por qué no haces pilates o tai chi o yoga, ¿no? Algunas técnicas que nosotros no tengamos en la farmacia, pero que le puedan ayudar en un momento dado. Incluso, bueno, pues si necesita terapia psicológica, pues también tenemos que hacérselo ver. Tanto una comunicación efectiva influye tanto en la fase de obtención de datos para conseguir, digamos, que le demos un buen consejo farmacéutico, como también para la discusión de las posologías de los tratamientos. Vamos a ver ahora los resultados de esa comunicación efectiva que tenemos con nuestro paciente. Cuando nosotros lo llevamos a la práctica, eso influye
radicalmente en la salud emocional de nuestro paciente. Es decir, a lo mejor esa persona que ha entrado ansiosa le ha dado los valores altos de tensión arterial, con nuestra capacidad de escucharla, de comunicación y de intentar aplacar un poco esa ansiedad o ese nerviosismo que traía, que a lo mejor se lo ha medido en casa y ha venido asustado, pues tratar de transmitirle que todo va a ir bien, que a lo mejor está pasando un periodo de estar preocupada por algo y a lo mejor es una tensión más emocional que arterial. Intentar transmitirle para que todo vaya, digamos, en un buen resultado de su salud, ¿no? En ese control del dolor, ¿no? De ese dolor que siente, tanto físico como psíquico. Y bueno, estos resultados de comunicación efectiva también, según muchos estudios de investigación, han dado mejoría en ciertas medidas, como he dicho antes, por ejemplo, en la tensión arterial. Eso cuántas veces lo hemos podido comprobar en la farmacia. Ahora vamos a hablar un poco de cuáles son los estilos de comunicación, ¿vale? Esto, bueno, se puede basar también en los farmacéuticos, pero esto está más enfocado al tipo de estilo de comunicación que pueda tener nuestros pacientes, ¿no? A lo largo de toda nuestra vida profesional, pues nos encontramos pacientes de todos tipos. Personas que están todo el día agradeciéndote, oye, muchísimas gracias me ha ido muy bien con esto, o que vean que tú muestras interés, que tienes, bueno, pues que le coge incluso cariño a esos pacientes. Pues vamos a ver un poquito cuáles son sus estilos de comunicación en líneas generales, ¿no? Que hay muchísimos más. Pues bien, está el estilo de comunicación pasivo. Nos podemos encontrar a un paciente que sea en comunicación pasivo. ¿Qué significa esto? Bueno, pues se basa en un dicho de soy inferior a los demás. No tiene la suficiente autoestima por el motivo que sea, ¿no? Es una persona, un paciente que trata de evitar conflictos, ¿no? Y también tiene incapacidad de expresar opiniones, acepta por la postura del otro y opta por huir de los conflictos, de no entrometerse en nada. Digamos como que ha crecido o crece en un entorno familiar muy autoritario y también son individuos pues, que tienen poca personalidad, mantienen, bueno, pues relaciones, digamos, como que las estrictas. Luego también encontramos un estilo de comunicación en una persona agresiva, en un paciente agresivo. Bueno, pues para que, según los psicólogos, es la frase de soy superior a los demás, ¿no? Ese paciente de que sabe más que tú y más que el médico, ¿no? Por ahí siempre hay algunas personas así, ¿no? Y bueno, en un nivel totalmente consciente de que lo que dice él o ella es mejor de lo que opinas tú y demás, ¿no? Bueno, pues aunque a nivel inconsciente muestra un sentido de inferioridad. O sea, fíjate que por un lado está diciendo yo soy superior a los demás, pero por otro lado tiene una inferioridad según los estudios a nivel psicológico. Intenta ganar a toda costa. Digan lo que le diga o hagan lo que haga, él intenta salirse con la suya, ¿no? Él o ella. Es incapaz de negociar, no puede llegar con él a ningún tipo de negociación. Y expone, bueno, pues de una manera un poco agresiva su opinión, llegando incluso bueno, a ser un poco conflictivo, llamando la atención, o bien hablando en alto, o bien diciendo bueno, pues palabras un poco llamativas, ¿no? Normalmente esta persona se crea en un ambiente familiar, digamos, agresivo, es más frecuente en el varón que en la mujer, y presenta dificultades para expresar sus sentimientos, ¿no? Está, digamos, como que su manera de hablar es insultar o amenazar, tanto de manera verbal como de manera física. Por otro lado, tenemos un estilo de comunicación de paciente manipulador. ¿Qué significa esto exactamente? Bueno, pues según los psicólogos es que no se puede confiar en los otros, que nadie sepa qué es lo que yo quiero, ¿no? Aparenta, digamos, escuchar, negociar, pero por dentro está como manipulando, ¿no? Sin que nos demos cuenta. Su ambiente familiar también es un poco manipulador, induce siempre a la simpatía inicial, pero luego hay un rechazo posterior
a todo lo que le diga. Nunca va a expresar claramente su idea y digamos como que intenta hacer ver que lo que hacen es por bien de los demás. Incluso buscan la culpabilidad de los que le rodean. Y luego, por último, está el estilo de comunicación asertivo, ¿vale? Ahora vamos a ver este estilo de comunicación asertivo con más profundidad. ¿Qué significa? ¿Cuáles son los fundamentos de la asertividad? Bueno, pues por un lado, la autoestima, ¿no? Es decir, soy bueno, soy buena persona, pero puedo equivocarme. Soy humano, soy humana. El fundamento de la asertividad, otro fundamento es el respeto mutuo. Es decir, somos iguales, pero podemos llegar a negociar para que todos ganen. No ganes tú o gane yo, sino llegar a un tipo de negociación. Es decir, aquí no hay ni vencedor ni vencido. Las soluciones se van a conseguir para ganar parcialmente todos, ¿no? Y también el fundamento de la asertividad se basa en el derecho a no querer ser asertivo. Pues bien, las características de este estilo es la capacidad de escuchar a la otra persona, una cualidad que no es innata en nosotros, sino que precisa de un aprendizaje y una práctica, pero ojo, que podemos aprenderla si no la tenemos. También se basa en mantener contacto visual con la otra persona mientras nos está hablando, no que mientras nos está hablando nuestro paciente, pues nosotros estamos mirando a otro sitio, incluso para atrás, o no le estemos prestando la atención debida. También la característica del estilo asertivo se basa en decir no cuando se quiere decir no. También es algo que también a veces nos cuesta mucho decir no. Hay muchas personas que parece decir no es como un insulto o como que la otra persona le va a sentar mal. No realmente es lo que queremos decir. Entonces, bueno, decir ante esto que no somos, digamos, valiosos para nosotros mismos, sino que el afecto que, digamos, tienen los demás de mí se encuentra absolutamente acondicionado al hecho digamos, de complacernos. Luego están las características, otra característica del estilo asertivo es realizar críticas, pero siempre que sean constructivas, nunca destructivas, ¿vale? Bueno, pues esto significa realmente que la finalidad de la crítica es para ayudar, nunca para humillar, ¿vale? Los resultados de la crítica tienen que ser pues, elección del lugar y momento adecuado, cómo lo digo, cuándo lo digo, en qué momento lo digo y, bueno, pues sobre todo decirlo siempre con la mayor educación posible. Vamos a hablar un poco ahora de las relaciones interpersonales. Los factores de las relaciones interpersonales son, sin duda alguna, la personalidad de la persona, el deseo, las funciones cognitivas y el estado afectivo, ¿vale? La personalidad se crea en las relaciones y solo puede ser modificada en el seno de las mismas, ¿no? La relación profesional entre farmacéutico y paciente es una relación especial porque no es superficial, tampoco es una relación íntima, pero digamos como tienen un poco de todo, no hay una en exclusividad, pero bueno, el farmacéutico lo que debe de hacer es, se coloca a distancia, una distancia determinada de su paciente, es decir, que haya siempre una línea de separación entre el paciente y el farmacéutico, siempre desde el respeto, por supuesto. Y se trata también de una relación personal, nunca es social, y la persona que tenemos delante, como he dicho antes, tenemos que tratar a ese paciente como único y repetible. El estilo de relación está muy relacionado con la personalidad y es un estilo que se aprende, ¿no? Es conveniente que los profesionales de la salud, en nuestro caso los farmacéuticos, sepamos desarrollar este estilo asertivo, tanto en nuestra vida profesional como también en nuestra vida personal, ¿no? La relación de farmacéutico-paciente está formada por dos personas y el vínculo entre ellas es siempre la palabra, la comunicación, ¿no? El comportamiento del farmacéutico, sobre todo con sus palabras, influye de manera abismal en el paciente, ¿vale? Y el de este al farmacéutico también. ¿Cuáles son las personalidades de los pacientes según el modelo de dominancia cerebral? Bueno, pues según los estudios que se han hecho, hay 4 tipos de pacientes
que se basan en esta forma de pensar y procesar la información. Tenemos al experto, al estratega, al organizador y al comunicador, ¿vale? Pues bien, vamos a empezar por el experto. El experto, el paciente experto, el que profundiza en sus preguntas, es el que se forma, el que acumula el saber, tiene bastante información sobre su patología, le gustan los argumentos que sean sólidos, que estén apoyados en hechos y le gusta sobre todo aprender. Suele tener un comportamiento frío, un comportamiento a veces distante y es una persona que evalúa, crítica, irónica y a veces es muy competitiva. El paciente experto también es una persona que razona, que aplica la lógica en sus decisiones y también una persona que expresa sus teorías o también sus conceptos. ¿Qué estrategia podemos tener con este tipo de pacientes? Bueno, pues siempre proporcionar todos los datos que para nuestro paciente sean útiles, pero sin caer en detalle, ¿vale? Manejar la información siempre por escrito. Si aparte de lo que le digamos oralmente podemos dárselo por escrito, muchísimo mejor. También tenemos que tener la estrategia de ser pacientes, ¿no? Ser paciente con esta persona, no presionarle, hacerles sugerencias, nunca obligaciones, ¿no? Y sobre todo mostrarte seguro de lo que dices para que no pueda, digamos, ir a por ti, ¿no? También tenemos el paciente estratega, ¿no? ¿Qué significa? Bueno, pues le gusta ir por delante de ti y le gusta avanzar. Sobre todo es una persona que le gusta mucho filosofar, es una persona intuitiva, sabe seleccionar lo esencial, tiene un comportamiento original, suele tener buen humor. Es una persona que puede estar simultanear varios temas a la vez. Siempre que tiene que discutir, discute con un discurso que es brillante y es una persona muy independiente. ¿Qué estrategia podemos tener con esta persona? Cuando digo estrategia me refiero a qué solución podemos tener con esta persona, ¿no? Pues como he dicho antes, la información dársela por escrito, ser flexible con esta persona, no ser rígido, proponerle opciones que sean razonables, proporcionarle datos que le sean útiles sin caer en esos pequeños detalles, adaptarse al tiempo de este paciente y sobre todo no presionar, ¿vale? Las estrategias, bueno, son muy comunes, son muy parecidas. Luego vamos a ver el paciente organizador. Bueno, pues es una persona que lleva todo al detalle, llega con la carpetita a la farmacia, te saca todo bien ordenado, una persona muy metódica, todo lo lleva de manera muy estructurada y se ajusta, digamos, a los programas que tiene o al tiempo que tiene previsto, ¿no? Sabe controlar los tiempos, da más importancia a la forma que al fondo. Es una persona, como he dicho antes, metódica, organizadora, meticulosa y tiene sobre todo un comportamiento bastante introvertido, controlador y sobre todo es muy emotivo, es una persona muy emotiva. ¿Qué estrategia podemos usar con esta persona? Bueno, pues limitar las relaciones a lo estrictamente profesional, nunca ahondar en lo personal, tratarlo siempre con mucha cordialidad, hacer, digamos, una presentación muy práctica, estar, digamos, preparados para responder a todas las preguntas que nos van a hacer, ser muy preciso, muy claro, que no sea un argumento largo y ser paciente, porque con esa persona, bueno, pues esa indicación farmacéutica, esa dispensación va a ser más larga que con otros pacientes, ¿vale? Y luego tenemos lo que es el paciente comunicador, ¿eh? El que está inquieto, quiere saber, eh, se inquieta por la forma de expresarse y cómo será recibida esta forma de expresión. Se ingenia para establecer buen ambiente, se bloquea y se despista muy fácilmente. Tiene ese comportamiento extrovertido, es el que llega a la farmacia y ya sabes que está allí, se hace un poco notar por su forma de ser, es espontáneo. Es una persona que gesticula muchísimo, es muy charlatán o muy charlatana. Y lo bueno de esto es que sabe escuchar y suele hacer varias preguntas. ¿Qué podemos hacer ante esto? Bueno, pues siempre tratar de que ese clima de ser muy charlatán, muy charlatana, bueno, pues
intentar llegar a un equilibrio en el que el clima sea totalmente de cordialidad, ¿vale? Darle a entender que, bueno, usted es el paciente, yo soy el farmacéutico y siempre con respeto, ¿no? Que sienta confianza contigo y también, bueno, pues mostrar pues esa sensibilidad a esas necesidades que pueda tener. También tenemos que ser muy pacientes y estar atentos, bueno, a esas peticiones que nos puedan hacer o a esos problemas que pueda presentar. Ahora vamos a ver la adherencia terapéutica y la fidelización de pacientes en la farmacia, que es una parte también importante. Según la Organización Mundial de la Salud, la adherencia la define como el grado en el que la conducta de un paciente en relación con la toma de medicación, el seguimiento de una dieta o la modificación de hábitos de vida se corresponde con las recomendaciones acordadas con el profesional sanitario. Es decir, la adherencia al tratamiento es el cumplimiento del mismo y, sobre todo, la constancia, la persistencia que tenga. Es decir, tomar la medicación de acuerdo con la dosificación que se le ha indicado, que le ha indicado el médico, y tomar la medicación en el tiempo determinado que le ha dicho el médico. Las intervenciones para eliminar esas posibles barreras de esa adherencia terapéutica deben convertirse, digamos, en un componente central de todos los esfuerzos para promocionar, digamos, para mejorar la salud de nuestros pacientes y para lo cual no, pues se precisa a veces un enfoque multidisciplinar. Vamos a identificar los factores de riesgo que elevan las posibilidades de que no siga correctamente en los tratamientos un paciente prescritos por el médico, ¿no? Entre otros factores, son especialmente frecuentes e importantes, digamos, la edad avanzada. Esa, digamos, es el factor de riesgo más importante. Una persona mayor que viva sola, que no tenga ayuda de algún familiar o de alguna persona que esté en casa, digamos, como que dificulta esa adherencia terapéutica. Sin duda alguna también el nivel cultural. Si nuestra farmacia está en un barrio que, bueno, pues por desgracia tenga un nivel bajo, es más difícil. Tenemos que reinventarnos, tenemos incluso que bajar nuestros tecnicismos y nuestras palabras y acoplarnos y adaptarnos al lenguaje de estas personas. Incluso tenemos que buscar algún tipo de herramientas que podamos mostrarlo con un dibujo, con un diagrama, con un esquema, para que todo lo que esté en nuestras manos para que pueda tomarse su medicación, pues usar todo lo que se nos ocurra, digamos, ¿no? También otro factor de riesgo es la poca información que le podamos dar o simplemente ponérselo, muchas veces nos dicen, pónmelo en la caja, pónmelo en la caja, pero luego llegan, se le ha perdido la caja o han cogido los blisters y luego han tirado la caja, en fin, vamos a inventar otra cosa que no se le escape, ¿no? Que la tenga siempre a la vista, ¿no? También otro factor de riesgo es, bueno, pues cuando es un tratamiento de un paciente polimedicado, ¿no? Es tan grande todo lo que se tiene que tomar. A lo mejor una persona que está tomando incluso 8 pastillas al día, es muy difícil también si le sumamos la edad, si le sumamos que tiene, que vive solo, que vive sola, bueno, pues se hace un poco más dificultoso la adherencia terapéutica. Pues bien, se identifican, digamos, como 5 tipos de necesidades básicas de nuestros pacientes. Una de ellas es respeto por los valores, por las preferencias, por las necesidades. Otro de ellos es la coordinación, la información, la comunicación, sobre todo la educación, impulsando el autocuidado. Tenemos que enseñarle a que esa persona, a que nuestro paciente sepa cuidarse, sepa para qué se está tomando ese medicamento, por qué se lo tiene que tomar. También otro punto de vista en las necesidades básicas del paciente es la comodidad, es decir, crear espacios confortables y que respeten esa privacidad. Cuando llegan a nuestra farmacia, sabemos que ya esos pacientes van a tener, bueno, pues sabemos que tiene un tratamiento o una patología más compleja, bueno, pues saber darle esa privacidad que necesita porque requiere que te va a hacer muchas preguntas y requiere también que tú le tienes que explicar varias cosas, ¿no? Otra necesidad básica del paciente es el apoyo emocional, lo que he dicho antes, importantísimo.
el apoyo emocional para aliviar su miedo, para aliviar su ansiedad. ¿Qué me pasa? ¿Qué me puede pasar? ¿No? Importante, no ir con prisa, no ir con ponernos en el lugar de esa persona, ¿no? Tener fácil acceso a la asistencia necesaria y sobre todo disminuir los tiempos de espera, es otra necesidad básica del paciente, ¿no? Acceso a la farmacia la tiene siempre. Y la disminución de los tiempos de espera pues también depende de la farmacia, del equipo que haya, de que esa hora resulta que hay mercadillo y están entrando todos a la vez y somos 5, somos 3 y no damos abasto. Pues, bueno, pues organizarse un poco a ver cómo se podría encauzar eso para contemplar esa necesidad de nuestro paciente. Las características del farmacéutico, según la Organización Mundial de la Salud en el 94, pues expone que una de ellas es cuidador y comparte con el equipo la misión de cuidar a sus pacientes. Otra característica del farmacéutico es que acompaña en la toma de decisiones, ofrecer el plan farmacológico, ser comunicador, digamos como que facilitar el servicio de prevención y promoción de la salud y sobre todo ser un maestro en la relación a nuevas generaciones de profesionales y del público en general. La entrevista con el paciente es un elemento esencial pues, para conocerle mejor. Es necesario que el farmacéutico se forme con elementos y habilidades comunicativas de cara a realizar, hacer una adecuada entrevista en la farmacia a nuestro paciente. ¿En qué consiste la entrevista con el paciente? Bueno, pues hay que tener muy claro a la hora de hacer la entrevista con nuestro paciente quién está al servicio de quién, conocer cuál es el objetivo de esta entrevista, qué información necesito yo obtener de mi paciente, buscar sobre todo esa confianza, buscar que no están mintiendo, que sean auténticos, que tengan confianza con nosotros para decir, pues mira, no me lo estoy tomando, que me da miedo o porque se me olvida o por lo que sea, ¿no? Que sea una entrevista clínica, es decir, preguntar, escuchar lo que nos dice, sintetizar todos los detalles al máximo posible, reforzar los puntos más débiles de nuestro paciente, qué es lo que más trabajo le cuesta, pues ahondar un poquito más ahí. Hablar menos que los pacientes, eso también sin lugar a dudas, aunque yo creo que ellos, la mayoría hablan más que nosotros, ¿no? Ofrecer también alternativas posibles y sobre todo ser flexibles con ellos, ser accesibles, ser una persona que venga a buscarte. Yo quiero hablar con José María, que es que él ya sabe lo que me tiene que dar, ¿no? Bueno, pues ese simple hecho es que esa persona viene a buscarte a ti directamente porque tú ya has entablado esa empatía o has sido accesible con esa persona. Entonces eso también, bueno, pues que no nos moleste al resto del equipo porque eso es algo también muy habitual y normal, ¿no? Y sobre todo en la entrevista con el paciente, olvidarse de los agobios, de las prisas, del pedido, del almacén, de la llamada que tenemos, del representante que nos está esperando del laboratorio tal. En fin, todas estas cosas que nos surgen en nuestro día a día. Ahora vamos a hablar de la fidelización al paciente en la farmacia comunitaria. Perdón. Digamos como que para llegar a la fidelidad, que es lo que perseguimos, debemos seguir una cadena, que es aportar valor, ¿vale? Conseguir que el paciente esté satisfecho y esto, digamos, es lo que va a valorar muchísimo el paciente, ¿vale? O el usuario en este caso. Como que el concepto clave en todo esto, en la fidelización, es el valor. El valor es lo que hace que el paciente que ha entrado una vez a tu farmacia, si se le ha dado valor, decida volver por segunda vez. Esto es lo que va a generar esa fidelización. El valor va a depender, en primer lugar, del resultado que se lleve nuestro paciente y, en segundo lugar, depende del trato que le hayamos dado, de que se le aconseje de una manera o de otra, de si hemos sabido solucionar o por lo menos mejorar su problema de salud. El valor es directamente proporcional a la calidad del proceso y sobre todo al resultado obtenido. Eso es lo que más más hoy en día tenemos que incidir todos los farmacéuticos comunitarios, a darle valor a nuestra farmacia, dándole valor a nuestro paciente. El paciente fiel, ¿cómo se caracteriza? Bueno, pues se caracteriza
precisamente porque consiste en la realización de acciones encaminadas a conseguir relaciones estables y prolongadas con estas personas, de las que surgirán, bueno, pues a veces sentimientos más cercanos, sentimientos positivos o algún tipo de compromiso de estos pacientes con la farmacia. El mejor plan de fidelización es conseguir la satisfacción de nuestros pacientes. Un paciente fiel se caracteriza porque repite, ¿vale? Suele ir a buscarte, suele ir siempre a tu farmacia. Un paciente fiel se caracteriza por recomendar y hablar bien de tu farmacia. Ay, pues yo voy allí porque resulta, mira, hay una chica, porque ellos a veces, ¿no? Con el habla coloquial, pues hay otras personas que no, ¿eh? Ve y busca a la farmacéutica tal o el farmacéutico tal, mira qué amable, mira, ha sido capaz de solventarme este problemilla que tenía de tal, de cual, ¿no? Paciente fiel también se caracteriza porque perdona algún error que hayamos tenido en algún momento. Ay, mira, perdona que el otro día te di esto y era, no sé. O mira, que se me ha olvidado darte en la caja que tenía para la atención. También somos humanos, ¿no? Son capaces de perdonar esos posibles errores. También un paciente fiel se caracteriza porque adquiere una gama más amplia de productos, ya vamos un poco más allá. De que, oye, ¿qué me das para...? Tengo la piel últimamente muy seca, ahora con la calima resulta que tengo los ojos llorosos, me pican, ¿qué me puedes dar? O sea, van un poquito más, no solamente vienen a retirar su tratamiento crónico, sino que ya van más avanzados. Y un paciente fiel también se caracteriza porque tiene menos en cuenta la competencia, no le da valor a eso. ¿Cómo conseguimos fidelizar? Bueno, pues existen dos tipos de factores complementarios determinantes. Por un lado están los factores clave de no fracaso. ¿Qué significa esto? Bueno, pues son esos factores que no te garantizan, digamos, el éxito, pero que su ausencia te lleva, digamos, al fracaso, ¿no? Debemos verificar que cumplimos los requisitos básicos indispensables para que el paciente que ha entrado en mi farmacia, que ha entrado, mejor dicho, una vez a mi farmacia, elija volver a entrar. Ese, digamos, es nuestro factor clave de no fracasar. Intentar que el que viene por primera vez elija de nuevo venir, ¿no? Conseguir eso es como el que tiene una empresa, un negocio, y abre. Lo que quieres conseguir es tu primer cliente, ¿no? Pues nosotros tenemos que hacer lo mismo con nuestros pacientes, conseguir que ese paciente esté tan satisfecho con la atención que le hemos dado que vuelva otra vez a tu farmacia. Para conseguir la fidelización también existe otro factor, que es el factor clave de éxito. ¿Cuáles son los factores clave de éxito? Pues son aquellos que nos ayudan a conseguir que nos diferenciamos del resto, ¿vale? Generando éxito y, sobre todo, preferencia del paciente. Volvemos a lo mismo, darnos valor a nosotros y a nuestra farmacia. Pues bien, los factores clave de no fracaso, ¿eh? Por un lado está el personal, es decir, cada farmacia debe tener un personal acorde al público que le visita, ¿vale? Es muy importante que el equipo humano esté motivado, que todos vayan en la misma dirección. Cuando un equipo está descoordinado y uno hace una cosa, el otro hace otra, y no hay, digamos, unos objetivos vinculados al mismo equipo, no se puede trabajar en la misma dirección. Es importantísimo el equipo humano motivado y alineado. También la interrelación del personal, ¿no? Puede generar un ambiente positivo o también un ambiente negativo que se contagia en el exterior. Muchas veces no somos conscientes de que si tenemos problemas dentro, digamos en la rebotica con nuestros propios compañeros o compañera, con nuestro jefe o nuestra jefa, eso se contagia. Cuando tú sales a atender a tu paciente, eso el paciente lo capta enseguida, algo pasa, ¿no? Tenemos que considerar al personal, al equipo de la farmacia como clientes internos, es decir, cuidarlos primero, a los que tenemos, para que luego sean capaces estos clientes internos, vamos a llamarlo así, de saber transmitir esa motivación al resto de los pacientes. Si no, va a ser difícil, ¿no?
También es importante que la farmacia tenga un personal que sea resolutivo, que esté cualificado y sobre todo que esté preparado. Preparado para comunicar, preparado para resolver cualquier tipo de duda. Es verdad que somos humanos y en un momento dado a lo mejor no se nos ocurre ninguna, pero sí anotarlo, tomarnos todo el interés del mundo y decirle, mira, déjame que lo tengo que ver, tengo que pensar o lo tengo que consultar, pero yo te llamo y te digo lo que sea, lo antes posible. Ahí también, eso hay que tenerlo en cuenta, el personal que está en la farmacia, ¿no? Que no solamente tiene que ser que tenga el título, que tenga experiencia, que digamos, tristemente es lo que siempre nos pasamos. ¿Tienes experiencia? ¿Cuántos años tienes de experiencia? No, sino qué valores tienes, qué puedes aportar a mis pacientes, a los usuarios que vienen, una persona que sepa en un momento dado pues sacarme de un apuro, en fin, habilidades, ¿no? Otro factor clave de no fracaso es la competitividad en precio, aunque esa, bueno, no voy a hablar de esa porque no me parece ético, ¿no? Otro factor clave de no fracaso es el acceso y la espera a la farmacia. También es un elemento muy importante que aporta valor, aunque indirectamente. A veces no podemos controlar eso y no podemos hacer más de lo que hacemos. Pero, por ejemplo, eh, puede ser indispensable para determinados perfiles del público, por ejemplo, para personas mayores o madres que llevan en un carrito al bebé o personas discapacitadas, etcétera. El acceso de tu farmacia es determinante para que ellos elijan ir a tu farmacia. Es decir, simplemente el detalle de que el acceso, por ejemplo, el tipo de puerta que tenga tu farmacia, es vital para que esa persona vaya o no vaya. Sea una madre que lleva un carrito, que la compra y no sé qué, y le cuesta trabajo abrir, pues seguramente va a elegir otra que el acceso sea mejor, ¿no? Son pequeños detalles. Es decir, analizar todo este tipo de cosas, el tipo de puerta que tiene la farmacia, el acceso, si tiene una zona de espera, el tiempo de espera, en cuanto, por ejemplo, si tiene que esperar, pues que tengáis disponible un asiento, dos asientos, que parece una tontería, ¿no? Pero una persona mayor que no tiene prisa, porque lo tiene todo hecho, sin embargo, si va a la farmacia y ya tiene un sillón confortable o dos sillones o una silla, pues está muy valorado para las personas mayores porque pueden esperar el tiempo suficiente, ya están sentados, ya están cómodos. Le da igual esperar 10 minutos que 20, ¿vale? Son pequeños detalles que podemos ayudar a fidelizar a las personas de mayor edad. También que exista suficiente espacio en la zona destinada al público, ¿vale? Para que puedan esperar, sobre todo las madres con los carritos, ¿vale? Que tengan espacio para estar, para no incordiar, para no abarrotar, no taponar, digamos, el acceso a la farmacia. Es decir, estudiar cada detalle de la farmacia para que todos los nichos mayores, madres embarazadas, niños y demás, tengan, bueno, pues suficiente eh, infraestructura, aunque la farmacia sea pequeñita, pero que podamos darle esa comunidad, ¿no? El simple hecho de, bueno, eso ya se ve desde hace ya mucho tiempo, ¿no? En muchos negocios y en varias farmacias también lo he visto yo, hay una zona pequeñita para los niños pequeños, simplemente una mesita de estas de Ikea bajita con dos sillas, un papel y unos colores, eso hace que ya los niños se van allí, se sientan, pintan, la madre ya puede esperar porque el niño ya está distraído. Eso quieras que no, hace también fidelizar al paciente, porque incluso el niño ya va a decir, no mamá, a esta, porque ahí hay colores, hay pinto, hay, claro, qué tontería, ¿no? Pero eh, con pocos detalles todo lo que se puede hacer. Factores clave de éxito, ¿cuáles son? Por supuesto, el trato personal, ¿vale? Es un elemento básico y diferencial, es decir, que el personal sea excelente, ¿no? Que nos valoren del 1 al 10, le doy un 10, o le doy un 9, le doy un 8, ¿no? La amabilidad de todo el personal, dejar atrás los problemas que tengamos como personas que somos, dejarlas atrás. Cuando salgamos al mostrador, tenemos que ser una persona amable, correcta, atenta, ¿no? La capacidad de dar consejo profesional, el ser resolutivo, como he dicho antes,
Importantísimo, la formación del equipo, ¿no? En relación a la formación, pues sobre todo el reciclaje de conocimiento, la renovación de las novedades sanitarias que haya de tratamiento, la formación sobre distintas áreas, sobre distintas funciones, sobre aspectos comunicacionales, comerciales y sobre todo la formación sobre la gestión de la calidad en las farmacias, cómo le vamos a dar mayor calidad a nuestros pacientes, ¿no? Eso lo hace la formación, entre otras cosas. Otro factor clave de éxito, bueno, pues son, como he dicho antes, la motivación del equipo. Un personal o un equipo de personas que estén poco motivadas, pues van a transmitir apatía, descontento, van a transmitir falta de implicación en las farmacias. Y esto, bueno, pues no favorece que tengamos relaciones cercanas y duraderas con nuestros pacientes. En la motivación se distinguen tres factores que el personal valora frente a lo que él da a cambio, y es el económico, la satisfacción interior que le supone el empleo, el emplear el trabajo desempeñado y el reconocimiento externo de su trabajo. Es decir, tenemos que tener claro que la motivación se transmite, pero es que la desmotivación también. Entonces, importante dejar de lado los problemas que tengamos con nuestros compañeros o los problemas personales que podamos tener. Eso es, bueno, un ejercicio bastante, digamos, como que hay que practicarlo, hay que intentar practicarlo el día a día y, bueno, pues no es imposible, es posible hacerlo. Implantación del sistema de fidelización, ¿no? Lo primero que tenemos que saber es, bueno, pues la información completa y actualizada de todos nuestros pacientes. Es el sistema de fidelización. Segmentar los pacientes. ¿Qué significa esto? Pues lo que he comentado antes, ¿no? Tenemos que saber el segmento de personas mayores, el segmento senior, el segmento joven, cuántos pacientes tenemos aquí, si estamos en una farmacia, trabajamos en una farmacia, o nuestra farmacia está en una urbanización que se acaba de hacer relativamente hace poco, la mayoría de nuestros pacientes van a ser personas jóvenes y casi siempre van a ser personas pues, que tengan niños pequeñitos, que estén en unos 40, 30, 40 años. Es decir, tenemos que saber segmentar las madres con hijos, segmentar las mujeres por un lado, segmentar los hombres por otro. Y en función de eso, aplicar distintos protocolos de actuación y de comunicación, ¿no? ¿Qué podemos también, para implantar un sistema de fidelización, qué podemos hacer también? Pues acciones para implantarlo en la farmacia, ¿no? Son acciones puramente sanitarias, pues desde acciones, que digo yo, para la salud de campaña, hasta, bueno, pues acciones comerciales con productos de venta libre o para farmacia, depende de, pues si sabemos que, por ejemplo, van muchas madres con niños pequeñitos y viene bueno, pues podemos tener una variedad de leches para los bebés o una variedad de potitos o de pañales o lo que sea, bueno, pues tener esa implantación, ¿no? Podemos probar a ver cómo va. También hacer, bueno, pues ver las necesidades que tienen nuestros pacientes, ¿no? Y ahora vamos a ver lo que es la última parte, que es la venta deontológica en farmacia comunitaria como resultado de una atención de farmacéutica de calidad, ¿no? Pues bien, las oportunidades de hacer una venta en la farmacia, digamos como que se localizan, o mejor dicho, se focalizan en tres momentos o en tres situaciones concretas. Una es la solicitud del paciente o la promoción por parte de la farmacia del uso de productos de venta libre o para farmacia que satisfacen las necesidades de mi paciente, que anteriormente ya, digamos, como que hemos segmentado, ¿no? El ofrecer, el ofrecimiento, ¿no? El ofrecimiento durante la dispensación de una asistencia, ¿no? Pues complementaria mediante el servicio de indicación farmacéutica, ¿no? O si viene con una receta con un antihistamínico para el bebé porque le ha, no sé, por un exantema para el bebé, pues también ahí podemos nosotros hacer una indicación farmacéutica en el caso que muestre necesidad. Mira, es que le pica mucho, pero aún así con el
con el antihistamínico no se le quita, bueno, pues vamos a intentar buscar otra solución. Pues mira, también te puedo indicar esta pomada que está indicada para este tipo, para lo que sea, ¿no? No quiere decir con esto que hay que vender, pero sí aprovechar la ocasión de el ofrecer otro tipo también de tratamiento o un tratamiento coadyuvante al que ya le han prescrito. También otra situación, la indicación farmacéutica, es que el paciente solicita al farmacéutico qué me da para un remedio adecuado para un problema de salud menor que no requiera prescripción médica. Esto supone que en el instante en el que el farmacéutico ha solicitado para esa consulta, debe detectar otras necesidades, en su caso, otros servicios de atención farmacéutica. Por último, bueno, pues el concepto OTC, ¿no? Que ya sabemos, está vinculado, digamos, a dos elementos. Por un lado está el tipo de producto, que no necesitan prescripción médica para su dispensación, y por otro lado está el canal de venta, que es, bueno, en este caso en la farmacia. Por otro lado, ya conocemos las especialidades farmacéuticas publicitarias, que se refiere a medicamentos que no requieren prescripción médica y que van referidos a un problema de salud menor. Son medicamentos destinados pues, al alivio, al tratamiento, a la curación de dolencias muy leves. Por tanto, la venta deontológica en la farmacia comunitaria es aquella venta de productos OTC que se realiza en la farmacia y son fruto del desempeño de la atención farmacéutica, o mejor dicho, de los servicios profesionales farmacéuticos asistenciales. Y hasta aquí la formación, ya con esto se acabaría la escuela de comunicación y bueno, pues comentaros eso, que aprendamos también otro tipo de habilidades que bueno, pues no nos han enseñado en la facultad y que son también imprescindibles hoy en día para nuestros pacientes y sobre todo para nuestra sociedad, ¿no? Y nada más, muchísimas gracias por escucharme, los que estáis online y bueno, y también, ¿vale? ¿Tiene alguna pregunta, alguna duda o alguien quiere preguntar algo? Si, no sé, te surgen o surge en la farmacia cualquier problema. Lo que sí es muy importante que lo que he dicho antes, dentro de las estrategias de los pacientes, que son muy comunes todos los pasos que dan, que a ser posible tengáis siempre a mano darle la información que le estáis dando verbalmente y también se la deis por escrito, es importante. ¿Sí? Sí. Ajá. Sí, digamos como que en lo que se basan numerosos estudios, se basan en esos modelos. Ujú. Efectivamente, efectivamente, claro. Siempre que vaya con un familiar, tenemos que dar por hecho de que esa persona, por lo que sea, no nos va a entender o no va a quedarse con cómo se tiene que tomar esa medicación. Bueno, pues en vez de aislarlo, que está un poco, digamos, más feo, fuera de lugar, pues mantenerlo siempre, nuestra atención sobre él, pero hacerle más hincapié al familiar, ¿no? En eso se basa, digamos, este modelo. Ujú. ¿Qué te ha parecido? Pues muy interesante, la verdad. Sí, Luego que ya en el día a día alternativo. ajá, Ya no sé, y pensar bueno, también el tiempo, ¿no? Es uno de nuestros enemigos. que a lo mejor lo dices, Sí, o que que me voy, que me tengo que ir. Sí, no, claro. También tenemos que aprender un poco a que todos los pacientes no van a ser así, sino que a lo mejor es un 10%, un 20%, pues a ese 20% pues dedicarle ese tiempo al resto. Tú solo estás ofreciendo, pero si no quiere por lo que sea, bueno, pues no pasa nada, ¿vale? Pero que sepan que tú estás ahí. Exacto. Bien, exactamente. sí.
Me alegro que te haya gustado. A mí todo esto es que me gusta bastante, ¿sabes? Me gusta mucho. Pero bueno, si de todas formas mi compañero no me ha dicho nada se ve que nadie tiene ninguna pregunta. Si te surge alguna duda o surge que me esté escuchando, pues aquí me tenéis, para lo que queráis, ¿vale? O si queréis alguna vez otro tipo de formación que os sirva o herramienta o farmacológicamente hablando de este tipo, pues solamente me lo tenéis que decir, ¿vale? Muy bien. A ti, Patricia. Ujú.